día de ayer, el INEGI dio a conocer las cifras definitivas de la inflación promedio en 2022. El incremento promedio de los precios al consumidor en el año 2022 se vio reflejado en un deterioro en el poder adquisitivo de las familias, que vimos cómo los precios de alimentos, alquiler de vivienda, consumo de luz, servicios educativos, de transporte, enseres domésticos, prendas de vestir, muebles, artículos de cuidado personal, servicios de loncherías y restaurantes, entre otros, no pararon de subir en sus precios. Y mire, durante el año pasado, en el 2022, aquí en Cuentas Claras, le llevamos el mejor análisis mes a mes de la evolución de este fenómeno en la voz del maestro Luis Pérez de Sama, a quien vamos en este momento a conversar con él. Pero en todo este 2022, la evolución de los precios se nos decía que era una inflación temporal, que pronto se detendría la cresta de la subida de los precios, y vimos cómo se nos fue mayo, junio, julio, y los precios seguían subiendo. Desde luego, mucho del impacto inflacionario que tuvimos tuvo que ver con el incremento en los precios de insumos energéticos, como también aquí se lo compartimos en Cuentas Claras, en los precios a la alza del gas y fundamentalmente del petróleo, que son insumos fundamentales para la producción de estos bienes que consumimos todos los días. Estos insumos intermedios no vieron caer su precio como materias primas hasta esta parte final del año. Fue por eso que, habiendo alcanzado más un poquito arriba del 8% de inflación allá por el mes de septiembre, bueno, pues tuvimos afortunadamente esa cresta, pero para saber si está verdaderamente en la cresta esta subida de precios, pues es que llevamos a cabo todos estos análisis con el maestro Luis Pérez Lezama de Saber Think Tank, un think tank veracruzano, y a quien hoy le damos la bienvenida. Buenas noches, mi querido Luis. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gusto en saludarlo. Feliz año. Gracias, amigo mío, también para ti un fuerte abrazo. Y bueno, ¿quién mejor que tú, que lo hizo en el 2022? Y ahora dinos, bueno, pues ¿por qué cerramos de esta manera? Bueno, doctor, la verdad es que era esperado. Estamos observando factores post-COVID que parece, bueno, allanarnos el camino en el sentido de una mejora de las condiciones económicas. Sin embargo, el motor, digamos, la punta de lanza que está haciendo que esta mejora pudiera en un momento darse dentro de la economía mexicana, pues es el consumo. No es como que lo ideal, debería, como ya lo han comentado los especialistas en otros foros y aquí mismo en Cuentas Claras, acompañarse de la inversión, acompañarse de otros factores de la producción, pero lamentablemente es el consumo el que está rigiendo las condiciones económicas en este momento. Pues bueno, bajo ese contexto, mucho dinero, doctor, parece que estamos coqueteando con los 3 billones de pesos en base monetaria. Entonces, bueno, bajo ese contexto, en la medida que siga existiendo razonamiento de la liquidez, es decir, que siga existiendo una motivación monetaria, pues la inflación continuará, ¿no? Además, hay que decir, doctor, más allá del tema del 8% o alrededor del 8% de la Sí. inflación de diciembre, seguimos viendo, doctor, cosas muy extrañas en esta conducta del consumidor. Primero, bueno, parece que no hay mañana, ¿no? Podemos ver roscas de Reyes en 500 pesos y las seguimos comprando, pero eso, bueno, lo acabo de explicar como la punta de lanza. Pero, doctor, cuando vemos, por ejemplo, al interior de los números, el índice nacional de precios al productor en rangos de 5 o 6%, pues caray, lo que ya nos está diciendo es que sería buen momento, sería ideal, y hay razones para empezar a atenuar. No estamos, doctor, por la idea de que veremos en los siguientes años, en el ciclo económico siguiente, inflaciones de 3%, pero me parece, doctor, nos parece desde Saber que 8% ya no está soportado. Creo, doctor, pensamos que ya hay una espiral inflacionaria, ya hay un descontrol, y esto habla también de la inmadurez del mercado, doctor. Pero entonces, mi querido Luis, en este inicio del 2023, todavía veremos que estos niveles de inflación cercanos al 8% promedio, aunque la canasta de consumo mínimo es 8.54, mi querido Luis. Sí, doctor, la realidad es que todavía veremos inflación embalsamada en los siguientes meses. Eso es una realidad, ¿no? Bajo ese contexto, será indispensable que tengamos claro que la única manera de encontrar un camino de atenuación, pues será evidentemente que el Banco Central pues ejerza un poder, una fortaleza un poquito más
firme para que tengamos, insisto, la posibilidad de controlar no solo la base monetaria, sino la cantidad de dinero en general que circula en dinero, insisto, electrónico, en dinero de respaldo, porque de otra manera no tendremos. Hay razones suficientes, doctor, para pensar que el primer semestre veremos inflación todavía alrededor del 8%. Sin embargo, vamos a empezar a ser optimistas de alguna forma, señalando que hacia finales de 2023 y principios de 2024 podríamos ver, insisto, una atenuación, pero tampoco hay muchos elementos, si seguimos gastando de esta forma, para encontrar pausa, ¿no? Sí. Hemos estado señalando que muchos analistas esperan ya en algún punto ver el techo, pero la realidad, doctor, es que no vemos un techo, lo que vemos es una consecuencia de una mayor liquidez en el mercado, doctor. Sí. Luis, en este análisis que tú llevas cotidiano de la inflación, es un hecho que sí, esa inflación es promedio del 7.82, pero quienes te escuchan y desde luego también quien te habla, pues vemos que las mercancías alimentarias, todos los procesados y también chiles serranos, papas, carnes de res, etcétera, no bajan de 2 dígitos en la inflación. Esperarían las familias que te escuchan que estos ciclos de subidas de precio ya bajen pues los incrementos paulatinamente. Bueno, aquí tenemos un peligro grande, doctor. Sí. Sí, como no, entiendo perfecto la perspectiva, doctor. Fíjese que lo que vemos es una situación preocupante. ¿Por qué? Hoy estamos en 7,80, 7,8, 8%, y como usted bien dice, en promedios ligeramente por debajo del 8. Pero la verdad es que hay dos bombas de tiempo, ¿no? Por eso es preocupante. La primera es, ¿qué está pasando y por qué estamos en esos niveles que digamos que no son tan altos como los venimos viendo? Pues fundamentalmente que se está subsidiando la gasolina, doctor, y bajo ese contexto, tarde o temprano, insisto, esa bomba de tiempo va a estallar, ¿no? No va a ser posible mantener los precios por debajo, ¿no? Y ahora, en la mención que usted hace sobre agropecuarios en particular, ¿no? Ujú. Que es el no subyacente, ¿no? La Sí. razón por la cual estamos viendo los datos inflacionarios que estamos en este momento revisando es porque no tenemos un no subyacente, es decir, este bloque, este componente de bienes y sobre todo de mercancías o productos, mejor dicho, que no obedecen a la política monetaria, pues es Sí. porque están, digamos, en paz, ¿no? Sin embargo, el momento que este componente explote, pues evidentemente vamos a ver. Es más, hoy podemos decir, doctor, que, por ejemplo, alimentos, bebidas y tabaco, que está en 14%, mercancías en 11%, Sí. mercancías no alimenticias en 7,68%, preocupa sin duda alguna, pero preocupa más el hecho de que los componentes de frutas y verduras que están en 7%, o como dije hace un momento, energéticos en 3,6%, en general un no subyacente en 6%, no parece real. ¿Por qué? Porque evidentemente depende mucho de factores estacionales. En el Sí. momento que el conjunto, no solamente algunos, el conjunto regrese el no subyacente a niveles conocidos por encima del 10%, entonces valdría la pena volver a preguntarse si no estaríamos de frente de un repunte de la inflación. Por ahora, doctor, lo que estamos observando es mucho elemento estacional. Estamos saliendo de diciembre y pues bueno, algunos productos ciertamente, como usted lo dice, subieron de precio. Yo esperaría desde el punto de vista de nuestra casa consultora que fuera estacional, doctor. Me preocuparía ligeramente un poquito más de que todo el bloque del no subyacente volviera a la alza por los factores que ya comento. Sí, finalmente, mi Luis, esto quiere decir entonces que hacia este año 2023, el hecho de que materias primas como el gas natural y el petróleo puedan ayudar también a que otras mercancías como prendas de vestir, como los servicios de comercio, el mayoreo, el menudeo, etcétera, otras manufacturas, puedan ya estabilizar sus precios. Sí. Está llegando un poquito tarde el audio hacia nuestro invitado, pero bueno, seguramente entre lo que nos está comentando el maestro Luis Pérez Lezama, pues trae obviamente en la lupa de su análisis el hecho de que mercancías que consume usted, como son los desodorantes, los jabones de tocador, las lociones, los pañales, el papel higiénico, etcétera, están aumentando de precio todavía en este enero 2023, Sí, a doctor, pesar, su lectura sí, es correcta. De entrada, insistir con el tema de los precios al productor. sí. Eso es un indicador. Perdón, habrán de disculpar, estamos en un programa en vivo y la llegada del audio está retardando,
pero estamos haciendo un esfuerzo ahí de comunicación con el maestro Luis Pérez Lezama y como él justamente nos está mencionando, pues el componente que tenemos sobre todo de los productos que son cíclicos, esos que usted sale y consume prácticamente todos los días, manzanas, sandías, melones, lechugas, espinacas, cebollas, chiles serranos, jitomate, etcétera. Eso es el comportamiento cíclico, es decir, cuando hay más cosechas, más oferta, pues obviamente los precios tienden a bajar. Así que entonces, mi querido Luis, finalmente entonces el componente inflacionario va a soportar la cuesta de enero. ¿Lo va a soportar, doctor? Pensamos que vamos a ver una atenuación, es necesario que así se vea, pero depende mucho también de nosotros, doctor. Repito, todo lo que implicaría una reducción en el sector energético podría alentarnos en el primer semestre del año. Sin embargo, ¿no? Tenemos ese pendiente que es el que comento, ¿no? ¿Qué tanto vamos a aguantar y qué tanto va a beneficiarse del subsidio en precios energéticos alrededor de los bienes que ya se comentan? Sin embargo, bueno, a partir de este contexto, no nos confiemos, doctor, no será hasta finales de 2023 cuando empecemos a ver realmente una atenuación. De otra manera, estamos saliendo de la estacionalidad nada más. Entonces esto quiere decir que la inflación no va a bajar, lo que baja es la velocidad de crecimiento de los precios, que aparentemente todo apuntan en los pronósticos a entre un 5 y un 6%, Luis. Y es correcto. Y además coincide con el dato de la confianza del consumidor que nos dice que no ve en los siguientes 12 meses una mejoría. Más bien lo que estamos entrando es en una pausa estacional de esta serpiente inflacionaria, pero inevitablemente hacia el primer trimestre del año pudiéramos estar viendo un repunte. Y básicamente por un tema de finanzas públicas, sin duda alguna por una mayor captación de remesas y desde luego por una expansión del crédito, que es un tema que nos da para platicar en algún momento, doctor. ¿Cómo no? Una expansión nuevamente del crédito en México. Sí, lo vamos a hacer, Luis, porque así lo hicimos contigo en el 2022, analizando el enemigo público número uno, que es la inflación, y en este 2023 tú nos vas a ayudar a seguir entendiendo cómo defendernos de él. Gracias, doctor. Un saludo. Hoy con algunas fallas técnicas. Esperamos haber llevado un mensaje para nuestros consumidores y a cuidarnos mucho. Ya lo creo que sí. Un fuerte abrazo hasta donde te encuentras, mi querido Luis. Buenas noches. Bueno, mire, pues ahí lo tiene. El enemigo público número uno al que me refiero, que es la inflación, aún acecha nuestros bolsillos, por lo que este 2023 todavía será difícil enfrentarlo. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.